Buenas, en este video quiero mostrarles cómo manejar una herramienta que funciona dentro de Google Spreadsheets que se llama Form Creator, que sirve para crear automáticamente formularios de Google a partir de datos en una hoja electrónica. He entrado a una cuenta de Drive, de Google Drive. Basta con que tengan cuenta en Gmail. Si tienen cuenta en Gmail, entonces van a poder entrar a su cuenta de Drive, en donde ustedes tienen capacidad de almacenaje de 15 gigabytes. Lo que tienen que hacer una vez que entran a su cuenta de Google Drive es crear un nuevo documento. Primer paso, vamos a crear una nueva hoja de cálculo para que podamos tener acceso a la sección de complementos de la hoja electrónica. Los complementos son como pequeños programas que se instalan dentro de la hoja electrónica y que están disponibles para ser utilizados en cualquier hoja electrónica que utilicemos, que creemos con nuestro Google Drive. Son como pequeñas extensiones, llámenle gadgets, el nombre que ustedes mejor puedan utilizar para reconocer el tipo de herramienta. Entonces tenemos que entrar a la herramienta de complementos. Como verán, no hay nada aquí, está todo vacío. Vamos a descargar complementos y con eso vamos a entrar a la tienda, digamos, de Google, para poder ahí descargar la extensión. Se llama Form Creator. Lo voy a escribir así separado a ver qué me sale. Y Form Maker, no, ninguno de estos. A ver, vamos a ver un poquito. Vamos a ver si hay más. Ninguno de estos. Voy a escribir así. A ver qué tal. Correcto. Hay que escribirlo todo juntito. Y el primero que aparece, este que parece una florcita, ese es el que hay que instalar. Presionan este botón que dice gratis. ¿Sí? Esperan un ratito a que comience la instalación. Es un programa, entonces ese programa necesita tener acceso a nuestra cuenta. Entonces me está aquí diciendo qué cuenta quiero utilizar. Voy a utilizar esta cuenta y estoy asociando Form Creator con mi cuenta. Le estoy dando permiso para poder acceder a Form Creator a ciertas características. Estas son las características que le estoy permitiendo a Form Creator utilizar de mi cuenta de Google Drive. Le digo permitir. Espero un momento más, desaparece esa ventana y después, fíjense, aquí dice guardando y Form Creator. Form Creator ya se ha instalado. Entonces ahora cuando presionamos complementos, ahora tenemos disponible Form Creator para poder utilizar. Lo que tenemos que hacer son dos pasos con esta extensión. Primero, presionar Setup Sheet. Eso va a crear ciertas columnas con ciertos nombres y está creando una segunda hoja. Por favor, tomen atención. La primera hoja está intacta y se acaba de crear una segunda hoja con este nombre. Y se ha creado ya un formato predefinido que hay que respetar. He hecho varias pruebas y no sirve de nada añadir columnas, borrar columnas. Hay que respetar esta estructura sí o sí para que todo funcione. Entonces, aquí ahora tenemos que comenzar a llenar cada una de las preguntas que queremos hacer al estudiante y que aparezca en un Google Form. Yo he automatizado esto por medio de una base de datos. En esta base de datos tengo las mismas columnas que acaban de ver. Estas columnas que están acá, fíjense, son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Y esas 8 columnas también están aquí. Son las mismas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas. Entonces ya tengo aquí una pequeña base de datos con preguntas ya predefinidas y que ya me he fabricado. En el proceso tradicional de tomar evaluaciones, uno prepararía sus preguntas en un papel, recogería papeles de sus estudiantes y uno tendría que revisar esos papeles uno por uno, establecer notas, el proceso totalmente manual. En otro tipo de proceso un poquito más automático, ustedes entrarían a Google Forms, armarían un formulario ahí y después de alguna forma recopilarían las respuestas de Google Form para establecer las evaluaciones para sus estudiantes.
Este proceso que les pongo acá es inclusive más automático, es el más automático de todos, por medio del cual van a cortar el proceso de crear evaluaciones a unos 5 minutos. 3, 5 minutos tienen listo ya un examen, ya cuando tengamos práctica de cómo hacerlo. La parte lenta de todo este procedimiento que les estoy mostrando es crear esta base de datos. Hasta el momento, por ejemplo, yo ya tengo más de 700 preguntas en mi base de datos porque he estado utilizando esta herramienta ya hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál ha sido mi estrategia? Tenemos que hacerlo así. Se los voy a mostrar de la forma más sencilla porque Form Creator es muy potente, pero lo utilizo de una forma básica, así que les voy a mostrar cómo lo utilizo. Esta primera columna, Question Type, es la más importante de todas al momento de comenzar, porque esa nos permite definir el tipo de pregunta que le estamos haciendo al estudiante en el cuestionario. Normalmente yo recupero de mis estudiantes primeramente estos 3 datos. Estos 3 datos, este es el texto que va a aparecer en el formulario en la ventana de los estudiantes, en su pantalla. Y este tipo de pregunta no requiere, digamos, mayor selección. Simplemente va a aparecer el mensaje y después debajo una cajita donde el estudiante tendrá que escribir estos datos. Por lo tanto, ese tipo de pregunta es un tipo de pregunta de tipo texto. Notarán acá, me voy a acercar un poquito, notarán acá de que hay una validación de datos, así se llama esto. Es una validación de datos que me permite escoger diferentes tipos de preguntas. Estas básicas de acá, para recoger información de los estudiantes, son de tipo texto. Por ahí quieren recoger su apellido materno, el teléfono. Entonces lo único que tendrían que hacer para mejorar eso es insertar tal vez alguna fila más, digamos una I, una más tal vez. Y esto que está acá no lo quiero llevar arriba. Fíjense que hay un dato más aquí, un yes. Todo eso estoy marcando. Me voy a alejar un poquito para que se pueda ver todo lo que estoy marcando. Ahí está. Y lo estoy marcando para llevarlo de vuelta acá. Listo. Entonces aquí, esto por ejemplo, esto lo vamos a borrar. Ya. Entonces imagínense que quiero el teléfono. Entonces el celular del estudiante. Entonces elijo, el tipo de pregunta es text. Y aquí le voy a decir celular. Aquí voy a mejorar esta partecita de aquí. Muchas veces mis estudiantes me ponen su carnet de identidad con el LP, SBB, ¿no? Entonces les voy a decir solo números para que no se equivoquen al llenar el carnet de identidad. Celular, texto, pueden añadir cuantos datos adicionales quieran obtener de estudiante, pero siempre tienen que definir que el tipo de pregunta que están haciendo es de tipo texto. Entonces celular, no sé qué más, edad, el dato que ustedes quieran, ¿ya? Yo voy a eliminar esas columnas porque lo que les voy a mostrar en un siguiente video requiere de que ustedes solamente recojan 3 datos de sus estudiantes. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces aquí viene mi base de datos. Usualmente de todas las opciones que tiene Form Creator para poder crear automáticamente preguntas, tiene todo este montón de tipos de preguntas, pero yo solamente utilizo Multiple Choice. Multiple Choice me permite crear básicamente 3 tipos de preguntas. Como verán acá, aquí tengo una de rellenar el espacio en blanco. Antes de venderla en los mataderos, algo pasa con la carne. Posibles respuestas, las respuestas se encuentran en esta columna. Todas las respuestas se tienen que agrupar en la columna que dice Begin Choices y de allí en adelante pueden poner todas las respuestas que ustedes quieran. En este caso yo he diseñado que esta primera pregunta tenga 2 respuestas, ¿sí? Entonces, a ver, les dejo un ratito pensar. Antes de venderla, esto es una evaluación de ortografía. Antes de venderla y también de gramática. Antes de venderla en los mataderos, la carne se asesinan la carne con S o asesinan la carne con C. ¿Cuál debería ser la respuesta correcta? Entonces, en esta columna que dice Quiz Question Point Value, en esa columna yo me he permitido guardar la respuesta correcta. Entonces, de la primera y la segunda respuesta, la primera respuesta es la correcta. Entonces, esta columna no aparece en el formulario del estudiante. Este dato es solamente para ustedes y para Google Form, para las fórmulas que vayamos a utilizar después de Google Form, para poder
evaluar automáticamente las respuestas de los estudiantes. Entonces, capitulando, les sugiero que siempre diseñen sus preguntas como multiple choice y después diseñen una pregunta de relleno, como estas por ejemplo son de relleno. Estas por ejemplo son de selección múltiple, ¿no? ¿Cuál es la frase correcta? Sin embargo, más sin embargo o ninguna. La primera opción A, B o C. Y aquí tengo que definir las respuestas, ¿no? A, B o C. Esas son las posibles respuestas que va a ver el estudiante para que pueda escoger desde su pantalla. Y la respuesta correcta, como está mencionado acá, es la primera de todas, ¿sí? La forma en que estoy diseñando las preguntas son todas cerradas y todas tienen solamente una posible respuesta. No pueden haber más de una respuesta correcta. Este es de selección múltiple, este es de relleno y también hay preguntas lógicas, ¿no? De falso y verdadero. Entonces, por ejemplo, esta pregunta dice, todo es una afirmación. Todos los verbos acabados en vir se escriben con la letra B en esa sílaba. ¿Eso es verdadero o eso es falso? El estudiante tendrá que escoger entre estas dos opciones porque las va a ver en su pantalla y la respuesta correcta es la segunda, es verdadero, ¿sí? Entonces, con multiple choice puedo generar esos tres tipos de preguntas y con eso, hasta el momento, tengo suficiente. Son ya años que estoy utilizando esta herramientita y no me ha hecho falta generar otros tipos de preguntas. Entonces es cuestión de generar su colección de preguntas de esta manera. Ahora, fíjense que acá tengo una sección, dice, aquí han visto text, aquí están viendo multiple choice, aquí están viendo algo que se llama section header, ¿no? Este identificador lo estoy utilizando simplemente para dividir mis colecciones. Aquí están viendo, por ejemplo, que tengo mi colección de gramática. Aquí está mi colección de teorías de diferentes teorías comunicacionales. Y dependiendo de lo que quiero preguntar, si voy a crear un nuevo cuestionario, entonces yo fabrico una nueva colección de preguntas en mi base de datos. Y después de alimentar mi base de datos, el siguiente paso es crear la tablita para el Google Form. Entonces, veremos qué es lo último que he preguntado. La última temática que he preguntado a mis estudiantes es sobre un libro de Scolari de Carlos Scolari, que se llama Narrativas Transmedia. Y para ese cuestionario yo creé 32 preguntas. Aquí abajo ustedes pueden ver un conteo, dice 32. ¿Por qué tantas preguntas? En este caso porque tengo dos paralelos y 16 preguntas son para un paralelo, 16 para el otro. Entonces, por lo tanto, inclusive he podido preparar rápidamente dos cuestionarios para dos paralelos diferentes. Entonces, el título Section Header me sirve a mí para podría dejarlo en blanco, pero lo pongo ahí como una forma de dividir mis colecciones de preguntas para que pueda saber qué preguntas tengo dentro de cada colección. Y como verán, la línea en amarillo es simplemente eso, algo de mi propia decisión pintarlo de esa manera, porque estas líneas amarillas nunca las voy a poner en un cuestionario para el Form Creator. Sí sirven para el Form Creator, pero nunca las pongo. Entonces les voy a mostrar en un siguiente video cómo es que ya a partir de mi base de datos, a partir de mis preguntas, armamos la tabla para después alimentar a Form Creator. Esta es la parte más delicada, creo yo, en la cual ustedes tienen que tener mucho cuidado, que sus preguntas no sean ambiguas, que realmente el estudiante no tenga un problema cognitivo que lo lleve a fallar. Obviamente las preguntas están evaluando que también el estudiante aprendió algo, pero las preguntas deben ser lo más claras posibles. Esto es cuestión ya del diseño de ustedes, para que ustedes puedan evaluar adecuadamente a sus estudiantes. Bueno, en un siguiente video les muestro cómo creamos la tabla.